Hay capitales europeas en las que pensamos rápidamente en incluirlas en un itinerario y otras que quizás no tanto. Damos comienzo con esta ciudad capital a un recorrido que les aseguro es cautivante, un recorrido por Polonia. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Varsovia. Con una intensa historia y la fuerza de levantarse, así descubrimos a esta Varsovia que nos esperaba para, aparte de dar un recorrido por sus calles, dar un recorrido por su historia. Varsovia fue considerada una de las ciudades más hermosas del mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero luego de los bombardeos durante dicha guerra, las deportaciones de la población judía, el levantamiento del gueto de Varsovia y su posterior destrucción, y una revuelta general en Varsovia entre agosto y octubre de 1944 la llevó a la mayor devastación. Varsovia adquiere así el nuevo título de Ciudad Fénix debido a su larga historia y su reconstrucción completa después de la Segunda Guerra Mundial, que había dejado en ruinas más del 85% de los edificios. Este recorrido por Polonia nos deja el tiempo de asignarle 3 días. Quizás y sin quizás, pocos. Pocos entre los que distribuimos una cantidad de actividades que llevábamos programadas y que ahora contamos nuestra experiencia por si a ustedes les puede ser de ayuda para descubrir esta ciudad. Antes de comenzar, tendremos en cuenta que la moneda de Polonia no es el euro, sino el zloty. Al día de hoy la conversión es, para 1 euro, 4 zlotys con 50 aproximadamente. Al final del video les mostraremos nuestro alojamiento, el cual les aconsejo no se lo pierdan porque es una buena opción, nosotros la pasamos muy bien en él. También, como siempre, dejaremos los lugares en los que cenamos. Acompañantes de viaje, ¿comenzamos? Día 1 en Varsovia. Damos el comienzo por el casco antiguo. El casco antiguo de Varsovia es imperdible. Un casco que ha sido totalmente reconstruido después de la guerra y que se ha incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO por lo meticuloso de su reconstrucción. Plaza del Mercado. El comienzo lo haremos en la plaza principal del casco antiguo. El alojamiento que veremos más adelante lo teníamos acá. Esta plaza con la sirenita en su medio. Sirena que protege a la ciudad de Varsovia. El encanto de los edificios que la rodean, los bares distribuidos en la misma, el colorido y la gente hace que este sea un lugar con un encanto muy especial. Pero esto les prometo, es solo el comienzo de un recorrido al que no le faltará encanto e historia. En la plaza encontramos al Museo de la Ciudad, un museo muy interesante en donde encontrarán mucha información sobre Varsovia, desde sus comienzos, pasando por todos los duros momentos y su reconstrucción. El precio de la entrada es de 25 zlotys para la exposición permanente, 20 zlotys para la exposición temporal y 30 para la entrada combinada, que son más o menos unos 6,70 euros. Y es gratuito con el Varsov Pass. Acá también, al igual que hacemos siempre, comenzamos nosotros con un free tour. Fue un gusto hacerlo de manos de un guía local polaco que hablaba un perfecto español y que nos pudo dar detalles sentidos de la historia de esta ciudad. No quiero ser reiterativa, así que dejo la explicación del sistema de free tours en el blog, así como el enlace del que reservamos nosotros para este primer día en Varsovia. Pero que les repito,
fue un acierto hacerlo. Catedral de Varsovia. Nos dirigimos ahora a la Catedral de Varsovia. La Catedral de San Juan sufrió también de daños que la dejaron totalmente destruida y ha sido reconstruida. Su construcción data del siglo XIV y es la iglesia más antigua de Varsovia. La catedral está considerada Patrimonio de la Humanidad por su belleza arquitectónica. Se puede visitar su interior de manera gratuita, pero si quieres acceder al panteón y capillas, la entrada tiene costo. Plaza Canonia. Emprendemos la caminata con rumbo al castillo, pero paramos a ver una gran campana. Esta campana fue forjada para una iglesia jesuita, pero nunca llegó a ser colgada. Se dice que quizás los materiales utilizados fueron de mala calidad, se le ven fisuras y es por eso que la campana nunca cumplió su función. Pero dicen que hay que darle 3 vueltas completas tomados de la campana para regresar a Varsovia. Por supuesto que así lo hicimos. Nuestros pasos nos llevarán lentamente en este hermoso recorrido con estas hermosas calles, ahora sí, hasta el Castillo Real de Varsovia. Ubicado en la plaza del castillo, es un palacio barroco neoclásico. Fue la residencia oficial de los reyes polacos hasta 1795 y en la actualidad es sede de la Fundación Polaca de Historia y Cultura, que ha acondicionado parte del castillo como un museo, el Museo del Castillo. El precio de la entrada es de 30 zlotys, unos 6,70 €. No está incluido en el pase turístico. Este castillo es el punto de partida de la turística Ruta Real de Varsovia. La Ruta Real parte del Castillo Real hacia el Palacio Wilanów en el sur. En esta plaza del castillo destacaremos la columna de Segismundo III, responsable de trasladar la capital del país desde Cracovia a Varsovia. Y lo otro que destacaremos acá es la iglesia Santa Ana. Aparte de ser una de las iglesias más antiguas y bonitas de Polonia, se puede subir y obtener unas preciosas vistas desde allí. Lo recomiendo. La entrada a la iglesia es gratuita y vale la pena entrar. Y el precio para subir al mirador es de 5 zlotys, poco más de €1. No está incluido en el pase turístico. Vale mucho la pena hacer la subida, las vistas son preciosas. Seguimos caminando por la calle Krakowski y llegamos al Palacio Presidencial. Este edificio, durante sus primeros 175 años, fue la residencia privada de varias familias aristocráticas.
A partir de 1818 empezó a usarse el palacio como edificio del gobierno. Seguimos caminando y llegamos también a la Universidad de Varsovia. Como decíamos al principio, Varsovia debió ser reconstruida. En 1953 arrancó la primera fase de la reconstrucción. Se emplearon en la misma los propios escombros en la medida de lo posible y siguiendo antiguas pinturas, como las de Bernardo Bellotto. Modelos estas para ver cómo era la ciudad. Hoy vemos frente a algunas construcciones las pinturas de Bellotto. Caminamos solo unos pasos y nos dirigimos a la tumba del soldado desconocido, ubicada en los restos del Palacio Saski. Palacio destruido durante la Segunda Guerra Mundial y que encontramos ahora excavaciones que darán paso a una reconstrucción. La tumba del soldado desconocido es una tumba simbólica conmemorativa a los soldados desconocidos que cayeron en batalla luchando por la libertad de Polonia. Vamos a terminar el día con algo de la historia de Frédéric Chopin. El célebre compositor y pianista nació en Varsovia, más precisamente en una aldea a 60 kilómetros de la ciudad. En todo el recorrido encontramos bancos que, si aprietas un botón, tiene su música. Aunque el cuerpo de Chopin permanece en París, en el cementerio Père Lachaise, como hemos visto en uno de nuestros videos de París, se obedeció la última voluntad del músico, extrayendo su corazón y depositándolo en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Visitamos ahora entonces, sí, como decíamos, a la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia, en donde en uno de sus pilares se conserva dentro el corazón de Chopin. Se puede entrar a la iglesia de manera gratuita. Casi enfrente encontramos el monumento a Nicolás Copérnico, también polaco. Desde acá salió el free tour que hicimos por la ciudad. Y por último, y para terminar el día, visitaremos el Museo de Frédéric Chopin. El precio de la entrada es de 25 zlotys, unos 5,50 € aproximadamente. Esta entrada está incluida en el pase turístico. Nosotros sacamos el pase turístico Warsaw Pass y varias de las entradas las hicimos con dicho pase. Al final del video les cuento mi experiencia, como siempre. Día 2 en Varsovia. Para este día utilizaremos el transporte público. Hoy visitaremos otra zona de Varsovia totalmente diferente y nos dirigiremos a un edificio identificado con la época comunista en Varsovia y desde donde obtendremos unas vistas fabulosas de la ciudad. Palacio de la Cultura y la Ciencia. Su construcción comenzó en 1952 y fue acabada en 1955. Un regalo de la Unión Soviética a Polonia. La arquitectura del edificio está muy ligada a otros rascacielos construidos en la Unión Soviética durante la misma época. El edificio fue polémico desde sus inicios. A algunos polacos no les gusta el edificio
por ser un símbolo de los soviéticos, incluso llegando a proponer su derribo para construir un parque con un estanque. Pero sin dudas, el edificio es ya un símbolo que identificamos con la ciudad. En el Palacio de la Cultura hay teatros, museos, cine, restaurantes, piscina, galería comercial y más. La plataforma de observación se encuentra en el piso número 30. El horario es todos los días de 10 a 20 horas y el precio de la entrada es de 25 zlotys, 5,50 €, y es gratuito con el Varsov Pass. Es una de las visitas que no me perdería en Varsovia. Me gustó mucho hacerla. ¿Te está gustando el video? Si es así, te pedimos pauses un segundo y te suscribas. Si ya lo has hecho, ahora continuamos. Una parada en un mercado es siempre una linda opción. Mercado Mirovska. Construido entre 1899 y 1902, fue el primer gran complejo de restauración de Varsovia y también el mercado más grande de la ciudad. Los edificios fueron parcialmente destruidos durante el levantamiento de Varsovia del 44 y restaurados a su función original como mercados en los años 1950 y 1960. Y nos vamos ahora a las típicas letras de la ciudad. Están en la parte moderna de Varsovia entre altos edificios, muy diferente a todo lo que vimos el día de ayer. Nuestro próximo paso será la visita al Museo del Levantamiento de Varsovia. El levantamiento de Varsovia fue la mayor rebelión civil contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas polacas resistieron 63 días el ataque alemán, pero ante la falta de apoyo aliado fueron superadas por las mucho mejor equipadas tropas alemanas. El museo refleja esta historia y vale mucho la pena visitarlo para obtener información sobre la fuerte historia de los varsovianos. El precio de la entrada es de 30 zlotys, 6,50 € aproximadamente. No está incluido en el pase turístico. Está abierto todos los días, a excepción de los martes. Dejo la información en el blog para que quede actualizada. Los lugares que vamos visitando se los voy agrupando más o menos por cercanía, para dejarles un cierto orden. Pero en el blog dejo el mapa, así pueden verlos y planear ustedes según su prioridad de visitas. Como todos nuestros recorridos, estamos siempre conectados y acompañados por las eSIM de Holafly. Nosotros utilizamos las eSIM Europa, que tienen internet ilimitado. Como siempre les decimos, han sido para nosotros un gran descubrimiento. Les dejamos en la descripción y en el blog nuestro código de descuento por si las quieren adquirir. Para terminar el día nos alejamos un poco y al otro lado del río nos vamos al barrio de Praga y a un museo bastante especial. Con una vida más bohemia y más moderna, encontramos a este barrio de Praga, que nada tiene que ver con la República Checa. Seguimos acá en Varsovia. El barrio de Praga fue el que menos sufrió los bombardeos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Encontramos acá la hermosa Catedral de San Florian. Nosotros no entramos a su interior, pero la entrada es gratuita. El recorrido por este barrio, muy alternativo, nos llevará también al Museo del Neón.
El museo cuenta con más de 200 letreros luminosos. Las muestras de publicidad luminosa de los años del comunismo y que ya han caído en el olvido están exhibidas acá. El precio de la entrada es de 16 zlotys, unos 3,50 €. Si bien no es un imprescindible, es un museo totalmente diferente. La verdad que una visita entretenida para hacer el ver toda esta cantidad de luminosos restaurados. Día 3 en Varsovia. En este último día comenzaremos en el casco antiguo para dirigirnos luego a lo que fue el gueto de Varsovia e introducirnos en esa parte de la historia. La Barbacana de Varsovia es la puerta que comunica la ciudad vieja con la parte nueva de la capital. Esas partes que hemos estado viendo en los 2 días anteriores. El recorrido por la muralla y por el casco antiguo, buscando lugares con vistas hacia el Vístula, se hace de manera amena y es una linda caminata. Caminando llegamos hasta un monumento en el que vemos a un niño con indumentaria militar. Es una estatua en conmemoración a los niños soldados que lucharon y fallecieron durante el alzamiento de Varsovia en 1944, del que ya hemos hablado. Y nuestros pasos nos llevan ahora al monumento de Varsovia que quizás más hayamos visto en imágenes. El monumento al alzamiento de Varsovia. Es un monumento dedicado a los combatientes que perdieron la vida durante el alzamiento de Varsovia en 1944. El conjunto ha sido descrito como el monumento más importante de la posguerra en Varsovia, además de ser uno de los lugares más turísticos por ser de los más visitados de la ciudad. La verdad que es una obra que impacta. Para introducirnos en la historia de lo que fue el gueto de Varsovia, lo hicimos a través de un free tour. Casualmente nos tocó el mismo guía local que ya habíamos tenido en el free tour de introducción a la ciudad, y fue un muy buen tour como lo había sido el anterior. Hoy se encuentran marcados en el piso lo que fueron los límites del gueto. El recorrido va acompañado con explicaciones y fotos que nos van mostrando para ilustrar cómo era. También se pasan por algunos pequeños trozos que quedan todavía de muro del gueto, aunque es poco lo que ha quedado en pie. Umschlagplatz Monument. El monumento Umschlagplatz está ubicado en un lugar del que en 1942
partían los transportes con población de origen judío hacia el campo de exterminio Treblinka. Su forma combina la de la muralla del gueto y un vagón ferroviario. Terminamos el free tour, que es mucho más largo de lo que yo les estoy mostrando, por supuesto, en el monumento a los héroes del gueto. El levantamiento del gueto de Varsovia fue un levantamiento de los judíos del gueto contra las tropas alemanas, cuando Alemania decidió dar comienzo a la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio de Majdanek y Treblinka. Este monumento fue creado pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en recuerdo de todos aquellos que habían luchado y muerto en el gueto de Varsovia. Fue justo a sus pies, en 1970, donde se arrodilló el canciller alemán Willy Brandt para pedir perdón por los crímenes perpetrados por el Tercer Reich. Y quedamos al lado de un museo que vale mucho la pena visitar, y es el Museo Polin, Historia de los Judíos Polacos. El Museo Polin es una completa exposición, un recorrido a través de más de 1000 años de historia y tradición de la comunidad judía en Polonia. Un buen lugar para visitar luego de terminado el free tour, porque al menos el que nosotros hicimos finalizó acá. Es un muy buen museo, muy recomendable. El precio de la entrada es de 30 zlotys, 6,70 € aproximadamente, y está incluido para los que poseen el pase turístico Warsaw Pass. Como siempre nos quedaron lugares para recorrer. Podríamos acá recomendarles agregar el Parque La Sienki y su palacio. Los jardines de la universidad o el Palacio de Wilanów, en las afueras de la ciudad. Una visita que no pudimos hacer y que nos quedamos con muchas ganas de realizarla. Puedes ir por tu cuenta o en un tour guiado en español. ¿En dónde nos alojamos? Ewa Apartment fue el lugar elegido. Apartamentos en alquiler en viejos edificios que están en las cercanías de la Plaza del Mercado, Rynek Starego Miasta, en donde comenzamos el recorrido el primer día, ¿recuerdan? Nos mandaron los detalles del acceso por mail, ya que no tiene recepción. Hay que tener esto en cuenta cuando no es un hotel convencional. El acceso se hace a través de otro edificio que da a la plaza. Puede parecer entreverado, pero no lo fue. Les podemos mostrar solo el nuestro, son todos diferentes, pero los verán si entran a Booking. Les dejo el enlace en la descripción y en el blog. Nosotros elegimos el que se ve decorado todo en blanco. Por si quieren ver más fotos, están todas en Booking y realmente son tal cual nosotros lo encontramos. Pagamos en el mes de mayo 60 € la noche. No tiene ningún servicio como desayuno, limpieza diaria ni recepción. Hay que tener todo esto en cuenta, pero a nosotros nos encantó mucho esta opción. ¿En dónde cenamos? Elegimos varios lugares. Les voy dejando en las imágenes, a medida que van pasando, los nombres escritos y las facturas de los gastos. Polonia no es un país caro y se puede disfrutar de elegir lindos lugares para terminar cada noche. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and
such a wonderful delight. Anímate a explorar las cartas del menú en los restaurantes polacos. Te van a sorprender. Los pierogis y las sopas polacas es algo que no puedes dejar de probar. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let. Para visitar los museos y atracciones para todo el recorrido, utilizamos el Warsaw Pass, el pase turístico. Si bien no es un pase caro, el de 2 días tiene un costo de 199 zlotys, que son unos 44 euros. Tampoco son caras las entradas a las atracciones y museos, e incluye muchos museos que no hemos podido visitar. Así que no hemos notado un ahorro sacándolo, porque no lo hemos aprovechado lo suficiente. Como siempre les digo, yo les cuento mi experiencia en los pases. A veces buena, a veces no. No tiene por qué ser la de ustedes. Porque quizás armen de diferente manera el itinerario. Tratamos de utilizar los pases en todas las ciudades para poder contarles cómo funcionan. Así cuando van viendo cada museo o cada atracción que voy mostrando, les voy diciendo si está incluido o no, y ahí ustedes van sacando sus cuentas. Acompañantes de viaje, terminamos acá este recorrido por la capital polaca, Varsovia, ciudad que a mí particularmente me robó el corazón y ciudad a la que espero poder volver pronto. Seguiremos este recorrido visitando Cracovia en el próximo video, otra ciudad imprescindible en un recorrido por Polonia. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, les pedimos se suscriban, le den like y lo compartan con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Es todo esto para nosotros de muchísima ayuda.